A ver, imaginen esto. En 2014, para miles de organizaciones sociales en Venezuela, todo cambió. Literalmente, de un día para otro. Una reforma fiscal llegó y ¡zas! Reescribió las reglas del juego. Hoy vamos a desglosar qué pasó exactamente y por qué esto marcó un antes y un después para todo el sector. Pensemos en esto. Toda organización sin fines de lucro, sea cual sea, nace con una misión bien clara: ayudar. Ya sea en cultura, en educación, en lo social. Pero claro, para que esa buena idea se haga realidad, tienen que navegar un verdadero laberinto de reglas fiscales. Y entenderlas no es solo un tema de burocracia, es una cuestión de supervivencia. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta de hoy. Sencillita. Primero, lo básico de las exenciones. Después nos vamos un poco para atrás a ver cómo era todo antes del 2014. Luego, el meollo del asunto, el gran cambio de ese año. Y cerramos con lo que esto significa hoy en día para las organizaciones. Muy bien, vamos a arrancar por el principio, porque para entender el tremendo impacto de este cambio, primero hay que tener claros dos conceptos que suenan casi igual, pero que en el mundo fiscal, bueno, son como el agua y el aceite. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. Una exención viene directo de la ley. O sea, si cumples con lo que dice la ley, la tienes. Punto. En cambio, una exoneración, eso es como un perdón que te da el gobierno. Es una decisión del Ejecutivo. Entender esto es de verdad fundamental para descifrar todo lo que vino después. Ok, ahora sí. Hagamos un viaje en el tiempo, a cómo eran las cosas antes de 2014. Por muchísimos años, la verdad es que había un marco legal que le daba un respiro fiscal súper importante a un montón de organizaciones. Vamos a ver cómo funcionaba eso. La clave de todo este sistema estaba en el artículo 14 de la ley. Y dentro de ese artículo había un numeral, un pedacito específico que funcionaba como una puerta gigante. Una puerta que le permitía a una variedad enorme de instituciones quedar legalmente libres de pagar el impuesto sobre la renta. Y sí, este paraguas lo resume perfecto. El famoso numeral 10 del artículo 14 era inmenso. Debajo de él se refugiaba casi de todo: instituciones religiosas, culturales, grupos deportivos, universidades, asociaciones de profesionales. Era de verdad un ecosistema súper diverso. Pero ojo, no era un cheque en blanco, ¿eh? Para poder meterse debajo de ese paraguas, las organizaciones tenían que cumplir con estas 4 condiciones. Y no valía con una o dos, ¿no? Tenían que ser las 4 al mismo tiempo. El objetivo era súper claro: que el beneficio fiscal fuera para quienes de verdad tenían un fin social y no para alguien que buscara un lucro personal. Y entonces llegó el 2014. El Ejecutivo, usando una ley habilitante que, para que se entienda, le permitía crear leyes sin pasar por el Parlamento, lanzó una reforma que le dio una vuelta de 180 grados a todo el sector. Un cambio radical. Y esta fue la razón que se dio públicamente para el cambio. El discurso oficial fue que, supuestamente, había empresas que se disfrazaban de fundaciones para no pagar impuestos. Básicamente, que estaban abusando del beneficio fiscal. Y claro, el encargado de aplicar esta nueva visión iba a ser el CENIAT, que es la autoridad tributaria del país. Y miren, en esta tabla se ve el cambio con una claridad que asusta. Fíjense bien, el numeral 3, el de las instituciones de beneficencia, ese se quedó igualito. Pero el numeral 10, ¿se acuerdan? Ese paraguas gigante que protegía a todas las demás, simplemente lo eliminaron. ¡Pum! Borrado de la ley. Desapareció por completo. Con el numeral 10 fuera de la ecuación, el juego se reinició por completo. Para miles y miles de organizaciones culturales, educativas, profesionales, la pregunta fue inmediata. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se supone que sigamos adelante sin este beneficio que era vital? Bueno, pues la respuesta estaba en la única puerta que no cerraron. Al desaparecer el numeral 10, la única opción que quedaba era intentar pasar por la puerta del numeral 3. Pero como se ve, era una puerta muchísimo más chiquita, con requisitos pensados solo para instituciones de beneficencia y asistencia social. Y para poder pasar por esa puerta, ahora hay que cumplir estas 4 condiciones. Las últimas son muy parecidas a las de antes, pero la primera lo cambia todo. La organización tiene que ser exclusivamente de beneficencia o asistencia social.
Ya no bastaba con ser cultural o educativa o científica. Eso por sí solo ya no era suficiente para obtener la exención. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto a la práctica hoy en día? Si una organización en Venezuela quiere conseguir la exención de impuestos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir ahora? Esta es la pregunta del millón para cualquier fundación en el país. Pero bueno, la buena noticia, si se quiere, es que aunque el camino es mucho, mucho más estricto, por lo menos está claro. El proceso ahora se puede resumir en 2 pasos. Primero, la organización tiene que revisar todo, desde sus estatutos hasta lo que hace día a día, para asegurarse de que encaja perfectamente en esa definición tan estricta de asistencia social. Y segundo, y esto es súper importante, ya no es automático como antes. Ahora hay que ir al CENIAT, pedir formalmente la calificación y que te den un documento. Si no tienes ese papel, simplemente no hay exención. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La reforma se vendió como una forma de combatir la evasión fiscal, una regulación necesaria. Pero para miles de organizaciones que trabajan en cultura, educación o ambiente, se sintió más como un muro, una barrera. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿fue el remedio peor que la enfermedad? Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.